El tema de hoy es cómo ser llenos del Ruach HaKadosh. Y digamos pues que la llenura del Ruach en una persona va a depender mucho de la disposición que tenga esa persona en su corazón. Es como un punto de partida. El Ruach HaKadosh es quien certifica, ¿verdad? Que somos propiedad, que pertenecemos a Yeshua y que hemos creído o depositado nuestra confianza en Él. Romanos 8:9 dice, pero ustedes no se identifican con su vieja naturaleza, sino con el Ruach, con tal que el Ruach HaKodesh esté viviendo dentro de ustedes. Entonces ya vemos lo que dice Romanos 8:9. Dice que cualquiera que no tenga el Ruach del Mashiach no le pertenece a él. Entonces dice, y esto está en Ezequiel 36:26, en primer lugar, pues hay una promesa, ¿sí?, de parte de Yahweh para nosotros, que somos su pueblo. Esta promesa la vemos en Ezequiel 36 del 25 al 27. Y dice, esparciré sobre ustedes agua limpia, y serán limpiados de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de su carne el corazón de piedra, y pondré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Entonces, esta promesa inicia como tal su cumplimiento en la celebración de Shavuot, conocida también en la cristiandad como fiesta de Pentecostés. Esta celebración de Shavuot conmemora uno de los eventos más importantes en la historia del pueblo hebreo, la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Acá Yahweh también quedó registrado en Deuteronomio 29:13, dice, yo estoy haciendo el pacto, ¿no?, con aquellos que están aquí hoy y también con aquellos que no están hoy aquí. Esto quiere decir pues a nosotros. La Biblia también asocia a Shavuot con la cosecha del trigo y frutas y marca ese momento en el que se traían los primeros frutos al templo, como una expresión de agradecimiento. En este sentido, el Ruach HaKadosh viene a ser un depósito inicial, un adelanto, o si preferimos decirlo de otra forma, la primicia, como dice Romanos 8:23. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Entonces nos está diciendo que sí, que nosotros tenemos la primicia del Espíritu. ¿Qué más dice acerca de esto? Dice, y el que nos confirma con ustedes en el Mesías, y el que nos ungió es Elohim, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Segunda de Corintios 1, del 21 al 22. Entonces vemos que las arras que Yeshua nos ha dado por medio del Ruach HaKadosh son similares a ese anillo que el novio le entrega a una novia como señal del compromiso, ¿sí? En este caso el novio, Yeshua, diciéndonos, yo vengo por ti, yo voy a volver por ti. Es como cuando, sí, como cuando una persona se va a casar y hace un compromiso, el hombre con la novia, ¿sí?, y le dice, mira, yo voy a volver y nos vamos a casar. Ese es como el significado de ese anillo de compromiso. Es la promesa de que va a haber matrimonio. Entonces, este anillo o las arras del Espíritu es la garantía de un pacto, como se estableció en Joel 2:28 al 32, como también se mencionó en Ezequiel 36 del 25 al 27 y que luego se confirmó en Hechos 2 del 1 al 4. Vemos Joel 2 del 28 al 32 y dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación.
como ha dicho Yahweh, y entre el remanente, el cual habrá llamado. Entonces vemos que acá está nuevamente la promesa de que su Ruach se derramará sobre toda carne. Luego en Ezequiel 36, del 25 al 27, también lo dice. Dice: esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpios de todas vuestras inmundicias. De todos sus ídolos los limpiaré, les daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. Muy importante, porque dice para qué o cuál va a ser el propósito de tener su Ruach en nosotros. Y es que Él va a hacer que andemos en sus estatutos. O sea, cuando Él ponga su Ruach en nosotros, va a comenzar ese proceso de darnos también entendimiento y ayudarnos a ser obedientes, para entonces andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y finalmente ponerlos por obra. En Hechos 2 del 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Ruach HaKadosh, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Entonces vemos que fue algo que estuvo anunciado, fue algo que se mencionó muchas veces, que me imagino que para ese entonces pues los profetas no tenían ni idea de cómo iba a ser esto, pero ya vemos que en Hechos capítulo 2 se da el cumplimiento de esta palabra. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para recibir, para ser llenos del Ruach HaKadosh? Hay algo que dijo Pedro en su discurso y tiene que ver con el arrepentimiento. La idea no es hacer como ni una estructura, ni hacer como un paso a paso que uno se va a inventar acá, no. La idea es extraer, ¿verdad? Como esos principios bíblicos que hablan acerca del tema y nosotros de alguna manera pues como entenderlos en orden, ¿no? Entonces, si nos vamos a ese orden, vemos que lo primero que hubo en las personas cuando recibieron este Espíritu Santo, este Ruach HaKadosh, fue el arrepentimiento. De hecho, bien lo explicó Pedro, y como está escrito, Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua para el perdón de los pecados, y recibirán el don o el regalo del Ruach HaKadosh, del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa. ¿Cuál promesa? La que se había hecho anteriormente. Joel 2, 28-32, Ezequiel 36, 25 al 27. Sabemos que Ezequiel también fue profeta a la casa del norte. Entonces Pedro les está diciendo acá: para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para todos aquellos que nuestro Adón llame. Entonces vemos que lo primero que ocurrió, luego que los apóstoles también recibieron el Ruach y comenzaron a hablar de ello, lo primero que ocurrió fue que él llamó a un arrepentimiento y les dijo: si se arrepienten van a recibir también este regalo. En Hechos 19 hay un ejemplo también muy similar. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: recibieron el Ruach HaKadosh cuando creyeron. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay un Ruach HaKadosh. Esto es importantísimo, porque es que en verdad hay lugares, congregaciones, donde no se habla del tema, donde si una persona dice que tuvo una visión, como está profetizado en Joel, dicen que está loco, que puede que esté endemoniado, que tal, y se dicen muchas cosas, pero no se enseña del Ruach HaKadosh. Y justamente era lo que pasaba con esta gente de Éfeso. Ni siquiera habían oído que había un Ruach HaKadosh. Entonces Pablo le pregunta: bueno, ¿y entonces en qué fueron bautizados? Y ellos le dijeron: bueno, en el bautismo de Juan. Y Pablo les dice: pero es que Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua el Mesías. Ahora,
Cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Adón, Yahshua, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Ruach HaKadosh. O sea, solamente imagínense la escena, ¿no? En primer lugar, ni siquiera conocían quién era el Ruach, y ahora estaban siendo bautizados, estaban siendo sumergidos en el Ruach. ¿Pero por qué? No fue porque Pablo les predicó, no fue, sí, obviamente influyó, ¿no? Pero no es la razón. Ellos ya estaban preparados porque ellos ya habían sido bautizados con el bautismo de arrepentimiento. Es lo que estaba haciendo Juan en el desierto. Entonces vemos que es fundamental, no solo para ser llenos, sino también para permanecer llenándonos constantemente del Ruach. La única forma es nuestro constante arrepentimiento. Es como ese primer paso. Entonces, cuando Pablo le impuso las manos, vino sobre ellos el Ruach HaKadosh y hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos 19, del 1 al 6. Otro ejemplo, también muy similar, está en Hechos 10, donde Pedro es llamado por un centurión romano llamado Cornelio. Dice Hechos 10, del 1 al 5, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Dice la palabra que era piadoso y temeroso de Elohim con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Elohim siempre. Este vio claramente una visión como a la hora novena del día, y que un ángel de Elohim estaba donde él estaba y le decía Cornelio, y él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para la memoria delante de Elohim. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces, muchos también conocemos la historia, ¿no? Cornelio manda a buscar a Pedro, Pedro tiene una visión, y luego de eso Pedro va a la casa de Cornelio. Cuando Pedro va a la casa de Cornelio comienza a hablar acerca de todo lo que hizo Yahshua, de por qué era el Mesías y todo eso. Y en ese momento, pues, viene sobre todos ellos el Ruach HaKadosh. Fíjense, un poco más adelante dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yahshua hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, y a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Elohim al tercer día, e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Elohim había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Elohim ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán el perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Ruach HaKadosh cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Ruach HaKadosh, porque los oía que hablaban en lenguas y magnificaban a Elohim. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos, que han recibido el Ruach HaKadosh, también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Adón Yahshua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Qué estamos viendo acá? Vemos personas arrepentidas, como los de Hechos 19, personas temerosas y piadosas como Cornelio, personas que buscaban conocer más a Yahweh, porque por algo estaban allí. En esta época, cuando se hablaba de alguien temeroso o piadoso, se referían exactamente a aquellos gentiles que iban a la sinagoga, pero que por no ser judíos de nacimiento, eran como una especie de ciudadanos de segunda clase, los cuales debían sentarse al final cerca de la puerta de la sinagoga. Y Cornelio era uno de estos. Era un gentil, pero conocía, buscaba, tenía hambre, tenía sed de conocer más de Yahweh. Hay una definición más acertada de piadoso. Se refiere a alguien que adoraba a Elohim. El término piadoso o temeroso de Elohim sería para designar a personas no judías que simpatizaban con el judaísmo.
y a quienes se les estaba permitido participar en el culto de la sinagoga, sin llegar a ser conversos o prosélitos propiamente dicho. Por eso era que se veían como personas como de segunda clase, ¿sí? Tristemente pasa en muchas congregaciones. Llega alguien de la calle, llega alguien que no conoce y dentro de las congregaciones pues lo tienen así como que, bueno, siéntate por ahí, pues. Pero no es el deber ser. Pero más o menos era como ese tipo de, entre comillas, desprecio que le hacían a estas personas. Entonces hasta acá hemos visto y analizado tres cosas. Primero, la promesa del Ruach HaKadosh. En segundo lugar, cómo fue el cumplimiento de la promesa. Y en tercer lugar, cómo podemos recibir esa promesa hoy en día. Entendiendo esto, es necesario conocer qué es el arrepentimiento. Sabemos que en hebreo, arrepentimiento, la palabra arrepentimiento es teshuvah. Entre las definiciones se incluyen las siguientes. Puede ser apartarse afligido de la antigua forma de actuar, cambiar positivamente el modo de pensar, sentir un profundo remordimiento o contrición, entristecerse reconociendo uno mismo su culpabilidad ante Yahweh, aborrecer los pecados anteriores o alejarse completamente del pecado. En la Escritura se describe el arrepentimiento como un profundo reconocimiento de nuestros pecados y a esta tristeza que nos hace cambiar nuestro modo de pensar y actuar. Pablo, de hecho, lo explicó de esta manera. Él dice que la tristeza que es según Yahweh produce arrepentimiento para salvación. Pero de esto no hay nada de por qué sentirse culpable o de arrepentirse por sentir eso, ¿no? Sino que esa tristeza es la que Yahweh pone dentro de nosotros, justamente para que nosotros reconozcamos nuestro pecado y procedamos al arrepentimiento. Pero hay otra tristeza, y es la tristeza del mundo. La tristeza del mundo produce muerte. Eso está en 2 Corintios 7:10. En ese pasaje, la palabra traducida como tristeza significa una humilde contrición, como la que se hace tras autoevaluarnos y reconocer el error que se ha cometido. La tristeza del mundo es superficial, de manera que no produce un cambio verdadero, ni tampoco permanente en las personas. Pero la tristeza, que es según Yahweh, nos permite ver cuán perversos somos como seres humanos. Nos hace poner nuestra esperanza en Yahweh y nos lleva a hacer un compromiso profundo desde la disposición del corazón, que realmente transforma nuestro modo de pensar y actuar. Recuerdo que también en Génesis capítulo 6 hay algo similar. Génesis 6 dice, vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y es lo que está hablando acá. Dice que esa tristeza que según Yahweh nos permite ver cuál perversos somos como seres humanos. Y nos hace poner nuestra esperanza en Yahweh. Eso nos lleva a hacer un compromiso profundo desde la disposición del corazón. Ahí entra nuevamente lo importante, que es la disposición del corazón, porque una persona puede sentir esa tristeza, saber que está lleno de perversidad en su corazón, pero puede que la persona no esté dispuesta de corazón a cambiar. Entonces, la llave, por decirlo así, es esa disposición de corazón. Porque la tristeza va a venir luego del pecado. Y la cruz y la sangre de Yeshua todavía nos limpia. El detalle está en el medio, está en nosotros. ¿Vamos a disponer nuestros corazones o no los vamos a disponer? ¿Qué les pasó a los que oyeron el discurso de Pedro? Dice que al oír esto, se compungieron de corazón cuando recibieron el Ruach en el Pentecostés, y Pedro comienza a dar todo ese discurso, a decir que todos habían crucificado al Mashiach, y ellos que sintieron de una vez, se compungieron de corazón, y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Fue lo primero que se preguntaron, o sea, al momento de que se dieron cuenta de lo que habían hecho, le preguntan a Pedro, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto? Y Pedro les dice,
arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua para el perdón de los pecados y recibirán el don del Ruach HaKadosh, recibirán el regalo del Ruach HaKadosh. El arrepentimiento, en pocas palabras, es hacer un cambio de dirección. Es decir, decidí dejar de llenarme de pensamientos y obras de la carne para comenzar a ser llenos del Ruach HaKadosh. Es un cambio de dirección completo. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, dicen Romanos, piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Ruach HaKadosh piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Ruach les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Debemos llenarnos del Ruach HaKadosh para que éste nos controle. Así como el alcohol puede controlar a una persona, así como puede influir en sus pensamientos y actos, asimismo, debemos nosotros buscar ser llenos y controlados por el Ruach HaKadosh. Y aquí la comparación la hizo Pablo hace mucho tiempo. Él dice, no se embriaguen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Antes bien, manténganse llenándose del Ruach. Dice que no dice llénense y ya o recíbanlo y ya, sino que dice que constantemente debemos mantenernos llenándonos de él. Como cuando Yahshua habla de que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Nosotros ese río se llena, o el cauce de ese río es en la presencia de Yahweh. De ahí nace toda esa llenura y nosotros debemos mantenernos siendo llenos constantemente del Ruach HaKadosh. Y no es que vamos a mantenernos cantando salmos ni himnos, esa no es la forma de llenarnos. De hecho, eso está en Efesios 5, 18 al 20. Dice en la Reina Valera, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Adón en sus corazones. Pareciese que Pablo está diciendo que para llenarme del Ruach debo estar hablando con salmos, cantando himnos y cánticos espirituales. No. Realmente la versión que está acá, que es la versión de la Kadosh, es como mucho más clara. De hecho tiene un punto y coma y hace la diferencia. La diferencia dice, sean llenos, antes bien, manténganse llenos del Ruach. ¿Sí? Ahora, cuando yo soy lleno del Ruach, me van a ver entonces cantando salmos, himnos, cantos del Ruach, animando el uno al otro y cantando al Adón y componiendo melodías en su corazón a Adonai. Agradezcan siempre a Elohim el Padre en el nombre de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Está diciendo que luego de nosotros ser llenos, eso lo vamos a expresar de cualquier manera. Ya nuestra mente no va a pensar en cualquier canción, sino que va a pensar en salmos, himnos, cantos, en cosas que alaben y glorifiquen a Yahweh. Pero eso es resultado de mantenerme siendo lleno del Ruach. Y aquí hay una trampa. Puede que alguien, en este caso me pongo como ejemplo, puede que esté todos los Shabbat cantando la misma canción y suene chévere y la canción quedó bonito, pero si yo no estoy siendo lleno del Ruach, yo lo que estoy haciendo ahí es perder el tiempo. Porque la palabra dice que tengo que mantenerme lleno. Ya entonces todos estos salmos, cánticos, himnos, todo eso sí va a ser agradable al Padre. También dice en Efesios 5:18, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Esa es la traducción en lenguaje actual. Dice, más bien permitan que sea el Ruach HaKadosh quien los llene y los controle. En una oportunidad estaba orando con mi esposa, hacíamos como un altar en Shabbat, y papá me mostraba como una jarra vacía. O sea, le estaba preguntando cómo hacer para uno ser lleno del Ruach. Y pues tuve como una visión de una cascada y una jarra vacía al lado, ¿no? Estaba como en mi mano.
Pero él me hacía énfasis, me decía como que esa cascada, esa agua siempre se estaba derramando. El problema es que nosotros, en mi caso, en este caso yo, no acercaba la jarra para que esa jarra se llenase del agua. O sea, es como que siempre estoy derramando mi rúa. En todo momento estoy dando y dando y dando y mostrando cosas y dando palabra, pero si tú no acercas tu jarra y tomas de esa agua, no te puedes llenar. Entonces, y concuerda con lo que dice la escritura, porque es que si nosotros no nos acercamos y buscamos, pues qué más podemos esperar de Yahweh si ya lo dio todo, hasta a su Hijo nos dio. Entonces es nuestra responsabilidad también acercarnos, buscar y buscar ser llenos constantemente, día a día. Después del arrepentimiento es necesario algo. Ya cuando yo me arrepiento, necesito entregarme como una ofrenda. Eso está en Romanos 12.1. Romanos 12.1 dice: así que hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Entonces me arrepiento, me entrego como una ofrenda a Yahweh y me voy a lo que dice Lucas 22:42, es morir a nuestra voluntad. Dijo Yahshua cuando estaba en Getsemaní, dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Era lo que él quería, era su anhelo, pero él le dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces es importante que luego de arrepentirnos, hagamos esto también. Necesitamos entregarnos como ofrenda y morir a nuestra voluntad. En ambos casos se complementan, ¿sí? Recordemos que en la antigüedad el fuego solo descendía sobre ofrendas que eran aceptas delante del Padre. Salomón, por ejemplo, presentó ofrendas agradables a Yahweh y Yahweh envió fuego del cielo. Segunda de Crónicas 7, del 1 al 2. Dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Yahweh llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Yahweh, porque la gloria de Yahweh había llenado la casa de Yahweh. Entonces vemos que era tan aceptable este sacrificio, esta ofrenda, delante de Yahweh, que él mismo decidió mandar fuego del cielo para consumirlo. Y esto también le ocurrió a David. David edificó un altar y Yahweh también envió fuego del cielo. Eso está en Primera de Crónicas 21:26. Dice: y edificó allí David un altar a Yahweh, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Yahweh, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces vemos que el fuego desciende también sobre las ofrendas, y hoy en día sucede igual. El fuego del Ruach HaKadosh solo desciende sobre aquellos que se ofrecen como ofrenda, aquellos que entregan su corazón y sus vidas por completo al servicio del Eterno. Esas personas son las que necesitan ser sumergidas en el fuego del Ruach, porque ya cuando yo le digo que ya yo no quiero tener mi vida, no quiero que mi vida sea controlada por mí, sino por Él, yo me estoy dando como ofrenda. Y es por eso que viene el Ruach sobre la vida del creyente, porque también el Ruach lo va a ayudar a poder cumplir todo el propósito que Yahweh tiene con esa persona. Dice en Mateo 3:11: yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, dice Juan el Bautista, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará, es decir, los va a sumergir en el Ruach HaKadosh y fuego. El fuego, además de purificarnos, representa la pasión del creyente. La palabra pasión se define como la capacidad de sufrir. En este caso es sufrir por lo que creemos. De una persona con pasión no le importa cómo lo vean, ni que lo rechacen, ni que lo humillen. No le importa lo que las demás personas digan, no le importa lo que tenga que pasar, simplemente por mantener esa pasión. Y el fuego purifica y quema lo que no es de Yahweh. Entonces, esa pasión en el creyente solamente se va a ver reflejada cuando el creyente tiene el Ruach HaKadosh. Obviamente esta pasión uno puede fingir que la tiene, uno puede actuar para parecer apasionado, pero por eso dice también en las cartas de Pedro
que nuestras obras van a ser probadas por fuego. Y ahí es donde se va a saber si esta pasión era real o si era simplemente un fingimiento delante de los hombres. El Ruach HaKadosh es representado también por el aceite. El aceite se usaba para consagrar, como símbolo para separar o apartar algo para Yahweh, y también para limpiar. Sabemos que entonces la llenura del Ruach HaKadosh también activa los dones en el creyente. Dice en Hechos 2:4 que fueron todos llenos del Ruach HaKadosh y comenzaron a hablar en otras lenguas. O sea, este don se activó según el Espíritu les daba que hablasen. El mismo Ruach era quien les daba que hablasen por medio de los dones, por medio de la llenura del Ruach. Cuando nosotros nos arrepentimos, estamos diciéndole al Padre que queremos volver al camino, a su Torá, a su instrucción, a su enseñanza. Y es allí donde viene el Ruach HaKadosh para ayudarnos, porque solos no se puede. Él nos va a ayudar a continuar en ese camino, a caminar en ese camino y a continuar en ese camino. Hay una promesa muy bonita en Salmos 32:8. Dice, yo te haré entender, es decir, te voy a instruir, te voy a dar Torá y te enseñaré, te voy a dar Torá, el camino, la Torá, en la que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Él está diciendo que Él nos va a guiar en todo momento. Y si nos vamos a ese Salmo 32, vámonos un poquito antes. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Estamos viendo un hombre, una persona que se arrepintió. Porque ¿cómo se va a ser perdonada la transgresión? Por arrepentimiento. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Comienza David a explicar cómo fue que experimentó eso. Él dice, bueno, mientras yo callé se envejecieron mis huesos. Y en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Y dice, yo te haré entender y te enseñaré el camino, acá responde Yahweh, sobre el cual debes andar, porque sobre ti fijé mis ojos. Y también hace una advertencia, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces vemos también en la escritura que una de las funciones del Ruach también es enseñarnos, consolarnos, guiarnos, mostrarnos el camino. Dice acá en Juan 14:26, mas el Consolador, el Ruach HaKadosh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Nos enseña, nos guía, nos consuela, nos reconforta, nos recuerda las palabras de Yahweh. También guía a los hijos. Dice acá, porque todos los que son guiados por el Ruach de Elohim, estos son hijos de Elohim. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos anhelar el ser llenos y también debemos pedirlo en oración. Dijo Yahshua en Lucas 11, de 9 al 13. Y yo os digo, pidan y se os dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo les pide pan, les dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más
vuestro Padre Celestial dará el Ruach HaKadosh a quienes se lo pidan. O sea, si nosotros sabemos dar buenas cosas, imagínense cuánto más nos va a dar el Padre al Ruach HaKadosh. Entonces, ¿qué necesitamos para ser llenos? Necesitamos ir a su presencia. Nos arrepentimos, pero vamos a su presencia. Dice en Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Dijo, yo habito en la altura y la santidad. Esto parece inalcanzable, o sea, habita en la altura y en la santidad, pero dice con quién habita. Habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces entendemos que también debemos ir a su presencia, y lo dice también Salmos 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Isaías 66:2 dice, la clase de persona sobre la cual yo miro con favor es una que es pobre y humilde de Ruach, que tiembla ante mi palabra. Y dice en Hebreos 4:16, gracias a la sangre del Mesías, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, necesitamos ir a su presencia, pero ir correctamente. Una persona que es pobre y humilde de espíritu y que tiene temor de Yahweh. Y aquí entramos en otro punto súper importante, que es una característica que debemos tener para ser llenos y para mantenernos llenos del Ruach, que es la humildad. En Mateo 5:3, en la traducción del Mateo hebreo, dice, benditos son los pobres. En hebreo se dice, la palabra es anabá o anab, que significa humilde, y tiene que ver con sumisión, una persona sumisa, sin orgullo y sencilla. Entonces dice, benditos son los pobres, el sumiso, sin orgullo, el sencillo, en el Ruach, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces es impresionante porque si lo vemos bien, la persona que no alcanza humildad, a esa persona no le pertenece el reino de los cielos. Entonces, si queremos heredar el reino, necesitamos fortalecernos, esforzarnos y buscar que se cree esa anabá en nuestros corazones. Anabá en hebreo tiene que ver también con condescendencia humana, ¿sí? E incluso divina, con gentileza, con humildad y mansedumbre. Entonces el Mateo hebreo dice, felices los humildes de espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Quiere decir algo como, benditos los de espíritu humilde, los que no son orgullosos, los sumisos, los sencillos, humildes, mansos y los que reconocen su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es una persona humilde? La persona humilde reconoce su posición de creación, de ser creado, delante del Creador. La persona humilde tiene temor, que tiene que ver o es respeto o reverencia a Yahweh. Dice en Isaías 66:2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Yahweh. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Entonces, la palabra humilde en la etimología, ¿qué significa? La palabra humilde en el griego es la palabra tapeinos, que significa que es una persona que reconoce siempre que sin Elohim nada puede hacer. Y eso está en Juan 15 del 1 al 8, donde Yahshua nos lo recuerda y nos dice que separados de Él nada podemos hacer. Además, esta persona no es sabia en su propia opinión. Bueno, lo recuerda Proverbios 3:5 al 9. Y una de las características de las personas humildes es que se inclinan hasta el suelo o tienen una humillación del alma. Eso ya es a nivel, obviamente, espiritual, ¿no?
pero son personas que están afligidos y dominados por amor a Elohim. La palabra humilde en el hebreo es la palabra anab. Significa y se describe como una persona que es sumisa, es deshonrada, también tiene que ver con la deshonra, debilitada, sufrida, benigna y que tiene además aflicción, quebrantamiento, opresión y violencia. O sea, es una persona que incluso ha sido deshonrada. Y esa persona, una persona a la cual se ha deshonrado, se considera alguien humilde. En el sentido de la deshonra, no quiero decir que tiene todas las demás características, sino que una persona deshonrada era una persona que había pasado por Aná. Entonces, en cuanto a la humildad, también es súper importante porque es la que nos va a ayudar a tener comunión con Elohim. El Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Yahweh es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. Nosotros hemos estudiado mucho, pues con todo lo de las raíces hebreas hemos entendido realmente el pacto. Y es porque Yahweh debe considerar en nosotros algo, debe ver algo en el corazón de nosotros donde dice, bueno, aquí hay con qué trabajar, ¿sí? No estamos donde queremos estar, pero Él ve algo que Él mismo colocó en nosotros, no es algo nuestro, pero Él quiere seguir revelándonos su pacto, quiere tener comunión íntima con nosotros. Hay una traducción literal del hebreo al español que, digamos, es de este mismo salmo y dice: las personas cercanas a mí, con quienes tengo intimidad, les compartiré secretos y les daré consulta. Yo, Yahweh, de acuerdo con la reverencia moral que me muestran, es decir, con el temor. Les haré entender con observación, cuidado, instrucción, castigo y disciplina, que es la palabra yada, que tengo un pacto con ellos. Entonces es muy importante nosotros mantener esa humildad para tener comunión con Elohim y ser constantemente llenos del Ruach. Ahora, la humildad y la presencia de Elohim. Dice en Daniel 10, del 2 al 6: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por un espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré. He aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el berilio y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Elohim, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces fíjense bien, dice desde el primer día que dispusiste tu corazón. Claro, a entender, porque él reconocía que no sabía todo, y a humillarse. ¿En dónde? En la presencia de Yahweh. Por eso es que Daniel fue oído, por eso es que fueron oídas sus palabras, y por eso es que hubo una respuesta de parte de Yahweh. Y no solo eso, sino que se humilló, y humillarse significa rebajarse, reconocer que no somos dignos, es abatir el orgullo y la altivez, es reconocer que si algo en mí tiene algún brillo, entonces no es por mí, sino que es la luz del Mesías y que yo ningún mérito tengo en eso. Hay algo que recordaba esta mañana, y es que Yahweh habla de que amó a ciertas personas en la Escritura. Sabemos que a David le amó. Sabemos que amó a Yeshua porque lo dice cuando fue bautizado, que dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y a Daniel se le dice, creo que es en el capítulo 9, muy amado. Daniel, eres muy amado. Y la característica de estas 3 personas es justamente esa. Había en ellos, o hay en ellos, humildad, disposición a humillarse, disposición a hacer la voluntad de Yahweh. Hay otra cosa, aparte de la humildad, que nos ayuda a estar en ese lugar
contemplándolo, a estar siendo llenos, y es esto de contemplarle. ¿Por qué les digo todo esto? Porque anteriormente se creía que para ser llenos, prácticamente el único versículo que es algo explícito es el que les comentaba, que dice sean llenos con cánticos espirituales, con salmos, con himnos. He estado en congregaciones donde se enseñaba eso. Que ¿cómo vamos a ser llenos del Espíritu? Bueno, canten himnos. No, y el cantar no te va a llenar. De hecho, tú cantas después de estar lleno. Entonces, ¿qué nos puede permitir ser llenos constantemente? La humildad y el contemplarle. Cuando las personas de la antigüedad contemplaban las esculturas o las estatuas o monumentos creados para sus dioses, ellos se llenaban de orgullo y admiraban la obra de sus manos. Les da orgullo porque, bueno, hicimos el Coliseo Romano, les da orgullo porque le hicieron una estatua a Diana. Eran llenos de orgullo de lo que habían alcanzado. Pero ¿qué pasaría si nosotros pudiésemos contemplar al Elohim eterno, creador del cielo y de la tierra, en su lugar secreto, o sea, en su morada? Dice el Salmo 27:4: una cosa he demandado a Yahweh, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh, para inquirir en su templo. Contemplar viene de la palabra kahatsa, significa ver o mirar fijamente. Percibir, contemplar, complacer, ¿no? Por eso hacía el ejemplo o el paralelismo con las personas o con los que adoraban a dioses falsos, porque contemplaban como con ese orgullo, ¿sí? Contemplaban, pues obviamente no estuve ahí, pero sí se describe en todas las cosas que han escrito los antiguos de ese tipo de culturas, el orgullo, y se ve el orgullo que sentían, ¿no? Incluso hoy en día también se hace. ¿Qué país tiene el rascacielos más alto? ¿Qué país fue a la luna y cuál no? ¿Qué país llegó a Marte primero y cuál no? Todavía está como ese orgullo dentro del ser humano. Pero el contemplar, para contemplar a Yahweh, es mirar atentamente, ¿sí? Contemplarlo, pero con placer, como con admiración. Imagínense que nosotros podamos ir a su presencia y también contemplarle con admiración. Y eso de contemplar debe ser algo como dice Pablo acerca de Moisés, que él se mantuvo viendo al invisible, como viendo al invisible. Era eso, era cuando Moisés se postraba dentro del templo, aunque solamente había un arca, sabía que estaba esa presencia. Y era una práctica que incluso el mismo David lo hacía. Dice, yo quiero estar allí para contemplar la hermosura de Yahweh, es como para meditar en lo que ha hecho, para meditar en lo que Él es, para meditar en toda la belleza que tiene Él en todo su ser. Inquirir también viene o tiene que ver con reconocer, ¿sí? Reconocerle, buscar, inquirir, arar, inspeccionar, incluso tiene la palabra admirar, que la comentamos anteriormente. Es una búsqueda y es conocerle y es admirarle. Cuando David habla de inquirir en su templo, inquirir es como escudriñar, no quedarme con lo primero que veo, sino ir más allá. No quedarme simplemente con que, bueno, Yahweh quiere sacrificios, no, pero por eso es que él tenía ese tipo de revelación. Le decía, no, pero es que tú prefieres un corazón contrito y humillado que un sacrificio de un carnero. Y parecía estar en contra de la Torá y contra todo lo que se enseñaba en ese entonces, pero era que él inquiría en la presencia de Yahweh y conocía profundamente a Yahweh, más que los mismos sacerdotes. Entonces por eso es que él tiene ese tipo de revelación y llega a esas conclusiones que para nosotros todavía hoy en día es impresionante todo lo que leemos. Y David pues pudo tener más errores que muchos otros hombres importantes dentro de las escrituras, ¿sí? Por lo menos
Lo que se lee de Eliseo era que ese hombre todo lo hacía bien. Lo que se lee de Elías, todo lo hacía bien. Parecían ser gente que eran intachables. ¿Sí? Pudo haber hecho incluso David cosas peores que ellos, cosas que se consideraban abominables, como lo que hizo con Urías el Eteo. Pero hay una característica muy marcada en él, y Yahweh lo dice, y lo reconoce muchas veces. Dice, dice en Hechos, trayendo a relucir lo que se dice en Crónica, dice que quitado este, es decir, Saúl, les levantó por rey a David, quien dio también testimonio diciendo, de quien se dio testimonio también diciendo, he hallado a David, el hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. A pesar de las muchas fallas y errores que podía tener David, había algo en su corazón y era hacer la voluntad de Yahweh. Y Yahweh lo sabía y confiaba en eso. Y sabía que era real esa disposición del corazón de David. Tanto así que usa el nombre de David para referirse a Yeshua en las profecías mesiánicas. Dice en Ezequiel 37:24, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, andarán en mis ordenanzas, guardarán mis estatutos y los cumplirán. Esto todavía no se ha cumplido, y hace referencia a Yeshua, pero le dice David. Entonces vemos la importancia de un corazón contrito, humillado, un corazón dispuesto a obedecer a Yahweh. Hay otra característica de, de la persona cuando busca o quiere seguir siendo lleno del Ruach, y es eso, amar la justicia y aborrecer la maldad. Salmos 45:7 dice, has amado la justicia y has aborrecido la iniquidad o la maldad. Por tanto, Elohim, tu Elohim, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Una persona que se expone constantemente a la presencia de Elohim con un corazón dispuesto va siendo llena del Ruach HaKadosh. Entonces, esta persona que está constantemente expuesta a su presencia con un corazón dispuesto, quebrantado, humilde, esa persona va siendo llena del Ruach, va siendo untado del Ruach, va siendo ungido con el Ruach, y se va a ver la diferencia entre esa persona y otras personas. No sé si les ha pasado, pero cuando una persona llega de repente a una congregación, me pasó en una iglesia cristiana que estuve, vemos personas que llegaban con aquella pasión que no les importaba nada y llegaban como con ese fuego, tanto que los que supuestamente tenían más tiempo y eran más espirituales, ¿no? Se veían como que si nunca hubiesen conocido nada. O sea, se veía el contraste de lo que era una persona llena del Rúa y otra que no estaba llena. Entonces recordamos acá lo que nos dejó Pablo, era que no nos embriaguemos con vino, lo cual lleva al desenfreno, sino antes bien manténganse llenándose del Rúa. Eso es lo que hace, eso es lo que hace estar en la presencia de Yahweh, es que amemos más la justicia y que nosotros terminemos aborreciendo la maldad. Pero esto únicamente se logra con la ayuda del Ruach HaKadosh. Entonces, ¿qué debemos tener también? Debemos tener cuidado de engañarnos a nosotros mismos. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Elohim. Los mandamientos, sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Yeshua mirándole, le amó y le dijo, una sola cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Veamos esto, ¿dónde estaba el corazón del joven? Hay que estar atentos cuando leemos Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud, porque sabemos que los rabinos de esa época enseñaban también doctrinas de hombres, incluso más que la Torá. Y
Pablo se lo dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces fíjense, él creía que él estaba guardando todo muy bien desde su juventud. De hecho, en el relato pareciese que hasta no está escrito, ¿no? Pero me lo he imaginado incluso de esa manera, como si Yahshua le estuviese diciendo cuáles son los mandamientos y él lo interrumpe y le dice: maestro, maestro, ya yo todo eso lo he guardado. O sea, dime qué es lo que me falta, qué debo hacer para heredar la vida eterna. Y cuando Yahshua le dice: vende todo lo que tienes, lo que hace es probar el corazón del joven. Pero este era un corazón inclinado a las riquezas, aunque él afirmaba guardar todos los mandamientos. Su corazón realmente estaba más inclinado hacia las riquezas. Dice también que mirándole le amó. Es decir, que tuvo compasión, lo amó y posiblemente le agradó esa actitud de querer guardar los mandamientos y la búsqueda de conocer más sobre la vida eterna. Pero su corazón no estaba circuncidado realmente. Su corazón todavía anhelaba cosas de este mundo. También le dijo Yahshua: ven y sígueme. Lo invitó a ser su discípulo, como los apóstoles. Es decir, que cuando un rabino confirmaba a un discípulo, luego de un periodo de prueba, él le decía: ven y sígueme. ¿Cómo hacían los rabinos en la antigüedad? Ellos agarraban y el discípulo escogía un maestro. Y el maestro lo tenía durante un periodo de prueba. Luego de que el discípulo pasaba ese periodo de prueba, para confirmar que sí iba a seguir siendo su maestro, el maestro le decía: ven, sígueme. Y así el discípulo entendía que había sido aceptado. En este sentido, nosotros vemos a Yahshua invitando a sus discípulos y también a este joven, quien también tuvo la oportunidad de ser un apóstol, pero la rechazó. Entonces, es importante también revisar nuestros corazones, ¿sí? Porque fíjense que él estaba seguro de que había guardado todo desde su juventud. Y aún así podía guardar todo desde su juventud. Digamos que sí, guardaba toda la Torá, pero lo hacía por cumplirlo. Sí, ya yo cumplí, listo. Ya guardé Shabbat, listo. Pero no era que tenía puesto su corazón allí, sino que su corazón estaba en las riquezas. Entonces, ¿qué más necesitamos para poder producir ese fruto del Ruach en nosotros? Debemos morir. Porque Yahshua nos enseñó en Juan 12:24, diciendo: de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, para que nosotros podamos mantener la llenura del Ruach en nosotros, debemos estar constantemente muriendo. Y eso va a hacer que demos el fruto del Ruach. Pero si nosotros no morimos, si no quebrantamos el orgullo, sino que nos esforzamos en sacar la maldad, en crecer en humildad en los corazones, pues no vamos a poder ser llenos del Ruach. Y podemos guardar todos los mandamientos, pero no estaríamos haciendo nada. Se necesita también confianza para obedecerse. Si Yahweh nos dijera a nosotros: vende todos tus bienes y dáselo a los pobres, ¿lo haríamos? Nos costaría. Yo hablo por mí y sí, a mí sí me costaría. Quizás en nuestro caso a unos más o menos que a otros. Algunos quizás no lo hagamos, pero esa es la emuná, esa es la confianza. En las obras es donde se pesa la confianza. Porque yo puedo decir: yo tengo fe, pero si Yahweh me dice: vende todo, dáselo a los pobres, ahí es donde se va a probar si mi fe, la que sale por mi boca, de verdad está en mi corazón. De hecho, en Deuteronomio 8:2, él lo hizo ya con el pueblo en un momento. Dice: y te acordarás todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Elohim estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirnos. Es necesario ser afligidos, porque con eso también aprendemos obediencia y humildad. También fue para probarlos.
para saber lo que había en el corazón de ellos, si habían de guardar o no sus mandamientos. Fíjense que es lo mismo que hizo con el joven rico. Chévere, sí, guardas todos los mandamientos, pero vende todo y dáselo a los pobres. Él lo que estaba era probando para ver qué había en su corazón. Y se dio cuenta que lo que había era amor a las riquezas. Nuestra obediencia también da placer a Yahweh. Vemos que Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yahshua se bautizó solo por la obediencia al Padre. De hecho, el mismo Juan sabía que él no necesitaba ser bautizado, pero esto le agradó al Padre. Es decir, con su obediencia, él se presentó como un sacrificio vivo delante del Padre, y eso al Padre le dio placer. El tabernáculo, Mishkan o lugar de encuentro era conocido también como un lugar de placer, donde el hombre podía darle placer al Padre. Nuestra vida es realmente llena de placer, de gozo, de bendición, de shalom y completamente próspera cuando permanecemos en Él. Necesitamos ser un templo agradable para el Ruach HaKadosh, ser ese lugar donde el Padre puede habitar y donde le damos placer con nuestra obediencia, gratitud, adoración y fidelidad. Recuerden que lo que le dábamos al Padre en Génesis capítulo 6, dice aquí, era dolor en su corazón. Dice que a Yahweh le pesó en su corazón haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Eso es que lo que el hombre le da a Yahweh cuando no tiene llenura del Ruach. Pero cuando tenemos llenura del Ruach, le damos lo mismo que le dio Yahshua en Mateo 3:17. Placer, complacencia en su corazón. Entonces necesitamos ser ese lugar donde el Padre pueda habitar y donde le demos placer con nuestra obediencia, gratitud, adoración y fidelidad. Y como para finalizar y resumir, pues hay unos puntos que yo anotaba por acá. Se los voy a compartir como recomendaciones. En primer lugar, pues debemos buscarlo como los leprosos. En una oportunidad, papá me dijo, búscame como a los leprosos. Y luego me había hablado de que tenía lepra en el corazón. Mi corazón estaba lleno de lepra. Por eso me decía que lo buscara como los leprosos. Recordemos cómo lo buscaron los leprosos, cuánto caminaron los 10 leprosos, cuánto estuvieron como por el desierto buscando tener un encuentro con Yahshua. Esa insistencia de que lo sanara. Debemos buscarlo también con ruegos y súplicas por su presencia, para que sane nuestros corazones. La segunda recomendación es preparar este corazón, ¿verdad?, para agradar solamente al Rey de Reyes. Prepararle un lugar, un corazón quebrantado, arrepentido, humillado, un corazón lleno de humildad, porque Él seguramente así no lo despreciará. De hecho, así en este momento no lo tengamos de esa manera, simplemente con ir a su presencia, con un corazón arrepentido, Él no nos desprecia y nos ayuda a limpiar ese corazón, a sanar ese corazón y a restaurarlo. Debemos ofrecernos también como sacrificio agradable a Elohim, entregarle nuestra voluntad, morir a nuestros deseos, a nuestra forma de pensar y llenarnos de Él. Nuestra voluntad pues se la entregamos a medida que vamos conociendo su palabra y cuál es su voluntad. Morir a nuestros deseos y a nuestra forma de pensar. La otra recomendación es amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Para esto también debemos ser llenos del Ruach y pedirle que ponga eso en nosotros. Entonces debemos esforzarnos por conocer su pacto, su voluntad, su propósito y por caminar en ello. Punto número 5 hace referencia a lo que está en Éxodo 25:40. Dice cuando Yahweh estaba mandando a hacer el modelo del tabernáculo. Recordemos que también cuando fue Moisés a buscar las tablas y regresó, todo el pueblo estaba metido en idolatría. El único que subió al monte a buscar ese diseño, ese modelo, fue Moisés.
pero todos los que quedaron abajo se quedaron y terminaron haciendo un becerro de oro. Por eso esta recomendación es que nosotros también busquemos en su presencia, busquemos ese diseño, busquemos constantemente su revelación, su presencia, su palabra, su guía, su enseñanza, porque si no, si nosotros no buscamos constantemente su presencia, podemos terminar haciendo becerros de oro aquí abajo y poniendo la mirada en las cosas de este mundo. La sexta recomendación es darle tiempo a Elohim. Para nosotros el tiempo es algo de mucho valor porque no es renovable. Entonces apartar tiempo para Él, ¿sí? Una relación es de dos y nosotros tenemos también que darle tiempo a Él para cultivar esa relación. Darle tiempo a Él de calidad, darle tiempo y dedicarle tiempo para conocerlo, para hablar con Él, para conocer también qué hay en su corazón. Y el punto número 7 es que tenemos un sacerdote que nos mostró el camino. Podemos entrar en la intimidad con Elohim por medio de su Hijo. Entonces no dejemos de buscar intimar con Él y no descuidemos su presencia.